Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias, las comenta Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Ofensiva de detenciones en España contra entramados yihadistas de Daesh. Allanan un taller ilegal de fabricación de armas en Cisjordania. Trump podría visitar Israel en la segunda mitad de mayo. Detenidos unos gemelos sudafricanos que planeaban atentar para Daesh contra objetivos judíos. Tras estas noticias hablaremos de la agenda cultural. Ahora comenzamos las noticias hablando de las fuerzas de seguridad españolas, que han lanzado una potente ofensiva en los últimos días contra los entramados terroristas yihadistas asentados en el país. Desde el pasado fin de semana, las operaciones se han multiplicado y han golpeado con fuerza no solo los entramados de captación, una de las máximas preocupaciones de los especialistas en terrorismo internacional, sino que también se han dirigido contra elementos que se estaban autorradicalizando y que habían alcanzado cuotas de operatividad consideradas ya como peligrosas. Todas las actuaciones han tenido una relación directa con Daesh. El miércoles fueron detenidos dos sospechosos, uno español y el otro marroquí, que podrían estar vinculados a otro detenido egipcio el día anterior en la localidad segoviana de El Espinar y que estaba siendo buscado por la justicia alemana. El mismo día hubo otra detención de alguien sospechoso de formar parte de una red terrorista establecida en el barrio del Príncipe de Ceuta, cuya labor era la captación de jóvenes vulnerables con el fin de lograr su progresiva radicalización e incorporación a las filas de Daesh. Para evitar ser detectado, las labores de adoctrinamiento las realizaba en el interior de su coche. Al mismo tiempo, otro sospechoso era detenido en Teulada, en Alicante, un egipcio acusado de enaltecimiento del terrorismo y adoctrinamiento. Sí, pues nuestras felicitaciones a las fuerzas de seguridad y inteligencia de España. Esto es como la continuación de la noticia de la que hablábamos ayer con el detenido del Espinar. Habíamos dicho también que había un operativo de los Mossos de Escuadra que había sido importante, que habían reducido o detenido una célula con capacidad de operatividad, en este caso vinculada con los atentados que habían tenido lugar en Bruselas el año anterior. Todo esto hay que juntarlo también con una noticia de hace unos meses que en España era donde estas células de Bélgica pues se nutrían de armamento ilegal. Se encontró cuál era la fuente de estos atentados y era también aquí en España. Tenemos muchas veces noticias de procesos de radicalización y de captación en sitios muy específicos como son Ceuta, incluso el barrio del Príncipe, y en Cataluña, no solamente en la ciudad de Barcelona, sino más en la provincia de Barcelona, en distintas ciudades del extrarradio. Y vemos cómo las detenciones se intensifican y a medida que se van intensificando estas detenciones y esta eficacia policial, pues lo que nos damos cuenta es que en realidad el problema es mucho mayor del que en principio la gente podría pensar que tiene España, porque dice, bueno, aquí se han detenido a los 10 locos que están en esta historia. No. Cuando detienes ya 200 personas y ves que estás llegando a cada vez más profundo, y cada vez más profundo es gente que no solamente pone sus perfiles con vídeos de Daesh, sino gente que se compromete con Daesh y gente que ya compra armas y fabrica explosivos y que entabla enlaces para cometer a través de células de acción los atentados en Europa. La cosa se está poniendo muy negra, no porque esté más negra que antes, sino porque ahora lo vemos. Ahora lo empezamos a ver. Esto es, si me permites el símil, es como en España con el tema de la corrupción política y económica. No es que hace 10 años no hubiera corrupción, al contrario, la había de forma todavía más profunda que ahora. Ahora, a medida que uno va rascando y desempolvando y sacando a la luz todos estos problemas que tiene la sociedad española en el tema de corrupción, pero en el tema también de la seguridad contra el yihadismo, pues descubre
que hemos estado con la guardia muy baja durante mucho tiempo y que tenemos que reforzar nuestra vigilancia para algo que sí. Si con la corrupción nos importa porque nos están robando de nuestro bolsillo, aquí estamos hablando que estos se están amenazando contra nuestra propia integridad física. Esto es lo más importante de todo, porque pueden morir sus hijos, pueden morir usted mismo, puede morir cualquiera que no tiene nada que ver y al que nadie le pregunta qué opina de Daesh o qué opina del Islam o qué es lo que... Porque aquí no hay ninguna lógica. El terrorismo no se basa en las lógicas de la historia y de la visión filosófica que uno tenga. El terrorismo lo único que busca es el impacto emocional, el impacto mediático, el impacto que promueva el terror y haga que su lucha, la lucha que ellos entienden como difundir la verdad que tienen de forma absoluta, sea más sencilla, causando el pánico en la fila de los demás. Y desgraciadamente, por lo menos en el continente europeo, lo están logrando. Fuerzas israelíes allanaron un taller ilegal de fabricación de armas en la ciudad de Abu Dis, en los territorios en disputa a las afueras de Jerusalén, junto con municiones de bala y cargadores. En los últimos 2 años, el ejército y la policía israelí han incrementado la lucha contra la fabricación y distribución de armas ilícitas en Cisjordania. Las fuerzas de seguridad también ingresaron en el campo de refugiados Balata, cerca de Nablus, para llevar a cabo un allanamiento en la vivienda de un palestino que el miércoles intentó apuñalar a soldados israelíes y que fue repelido antes de que pudiera herir a los soldados. Mientras tanto, otros 14 sospechosos palestinos que estaban siendo buscados fueron detenidos para su interrogatorio. Bueno, esto también, así como hablamos y felicitamos a las fuerzas de seguridad españolas, pues me imagino que en Israel también se felicitarán porque las fuerzas de la policía y los servicios de inteligencia estén allanando estos talleres de fabricación ilegal de armas. ¿Por qué? Porque en Israel, al ser un país que está aislado totalmente de sus vecinos, con los cuales mantiene en el mejor de los casos una paz muy fría, como puede ser Egipto y Jordania, y en muchos casos una enemistad bastante profunda, como puede ser la frontera con Siria o con Líbano, e incluso fronteras internas como la de la Franja de Gaza, pues está claro que para los que intentan atentar contra israelíes viviendo en Israel resulta muy difícil obtener armas, comprar armas. Si estuvieran en Europa, pues podrían acercarse aquí mismo a España, como comentamos en la noticia anterior, y comprarlas. Pero en Israel es muy difícil, por lo tanto tampoco es muy sencillo, no es nada sencillo conseguir robar armas al ejército israelí o que te vendan armas del ejército israelí, ya que los castigos que han habido en algún caso han sido tremendos y ejemplares. Entonces la única vía que les queda es la fabricación. En tornerías, en talleres de trabajo con hierro, pues fabrican estas armas artesanales, pero que tienen el mismo efecto que una arma legal. Simplemente tienen un gatillo, tienen un cañón para disparar y tienen un cargador, etcétera, etcétera. Pues esto es lo que las fuerzas de seguridad hoy en día más se empeñan en buscar, porque cada una de estas armas que pudiera salir al mercado supondría seguramente un gran porcentaje en la muerte de algún simple ciudadano israelí. Una delegación de la administración Trump, compuesta por 25 personas, arribará en las próximas horas a Israel con el objetivo de supervisar la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Israel en la última semana de mayo. Se trata de la primera visita de Trump a Israel, que se espera que esté solamente una noche, y no es claro que visite las zonas controladas por la Autoridad Palestina. Ningún presidente norteamericano visitó Israel en sus primeros meses de mandato. Richard Nixon fue el primer presidente en funciones que visitó el Estado judío en 1974. El último presidente en funciones que visitó Israel fue Barack Obama, aunque solo para participar en los funerales del expresidente Simón Peres en el mes de septiembre pasado.
El primer viaje al exterior de Trump será a Bruselas, que está programado para el 25 de mayo. Es probable que esté tratando de ampliar esa gira y arribar a Israel el 21 de mayo o algunos días más tarde, según se especula. Sí, esto es una noticia que ha salido hoy en la prensa israelí y ha sido traducida y que ha causado cierta sorpresa, porque vamos a ver, no solamente que no es habitual que uno de los primeros países, que un presidente americano visite Israel al principio de su mandato, sino que todavía más sorprendente sería que lo haga prácticamente uno de los primeros países que visita. Creo que ha estado en Canadá y no sé si en algún país más, no le sigo la agenda del presidente Trump, pero me parece que de momento no ha viajado mucho. Y estamos hablando de un viaje que tiene programado para viajar a Bruselas, pero no para hablar exactamente con el gobierno belga, sino para hablar con la Unión Europea, ¿no? Se supone también que un presidente norteamericano suele jugar de local y a él lo visitan delegados de Rusia o de China o de todas las grandes países del mundo, porque está en una posición privilegiada para hacerlo, pero en este caso se desplaza y parece que va a pasar por Israel, aunque sea una visita corta, posiblemente 1 o 2 días, pero el tema de que prácticamente esto se da por hecho es que ahora mismo están aterrizando en Israel 25 personas para preparar eso. O sea, que son todos los que vienen de protocolo de seguridad, hasta el cocinero que viene. Y también se especula y se avanza que seguramente vendrá en este viaje acompañado de su hija, la famosa Ivanka, y de su yerno, el también famosísimo Kushner, para que son los que seguramente han insistido para que Donald Trump se presente en Israel. Si esto va a tener alguna relevancia política más allá del efecto, no lo sabemos, porque de momento, pues en estos todavía no 100 días de administración Trump, solamente tenemos palabras y promesas, pero ninguna acción firme ni en el reconocimiento, ni en el traslado de la embajada de Israel a Jerusalén, ni en el tema de negociaciones de paz con los palestinos. Recordemos que el 3 de mayo, dentro de muy poco, pues esta semana que viene sí que estará allí en Washington hablando con él el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que ya habló con Netanyahu, etcétera. Pero esta visita, tendrá un valor simbólico de que reafirme el compromiso que públicamente adquiere Donald Trump y su administración con el Estado de Israel. 2 gemelos sudafricanos de 23 años planeaban atacar a personalidades y centros judíos en el país, según el fiscal, que les acusa de pertenecer a Daesh. Los hermanos, que intentaron sin éxito viajar a Oriente Medio para unirse al grupo terrorista, tenían en su posesión manuales de fabricación de explosivos caseros para atentar contra una escuela judía de Johannesburgo y contra el célebre dibujante judío sudafricano Jonathan Zapiro. También figuraban en su lista de posibles objetivos las embajadas del Reino Unido, Estados Unidos y Rusia, así como mezquitas chiíes en Johannesburgo y la empresa armamentística sudafricana Denel, así como el conocido banquero judío Roy Topol. Los 2 supuestos terroristas, que habían sido ya detenidos en julio de 2016, permanecen en prisión por riesgo de fuga. Sí, fíjate, 23 años, 23 años ya habían sido detenidos. Habían tratado de viajar a Oriente Medio, ya tenían manuales de fabricación de explosivos, ya tenían una lista de objetivos, estaban súper organizados estos cachorros de terroristas. La verdad que asustan mucho porque, por una parte, tienen en su bagaje la formación de haber estudiado en un país occidental como es Sudáfrica. Creo que no son musulmanes de nacimiento, seguramente lo serán de adopción, pero de todas maneras sí que han recibido una educación general, con lo cual pues saben de matemáticas, saben de física y saben que cuando leen un manual de esto de cómo fabricar un arma, un explosivo o cómo trazar un mapa de objetivos, pues lo aprenden enseguida. Esto es como el anuncio de la nueva generación
del terrorismo por una app, ¿no? Es terrible porque ya no hace falta una radicalización de estar con un imán que te coma el tarro, sino que simplemente con mirar en internet, verse unos youtubers y ir a la ferretería y ya puedes convertirte en lo que ellos llaman un mártir y que cualquier otra persona en el mundo lo llamaría un asesino. Bien, pues aquí terminamos las noticias, Jorge. Nos despedimos y deseamos un Shabbat Shalom a los oyentes. Shabbat Shalom y un poco más, porque ya saben que nosotros emitimos desde Madrid, con lo cual pues no tendremos nuevos programas de noticias hasta el miércoles a la noche. Tendremos las noticias de los lunes, pero ya contigo estaremos para entonces. Muchas gracias y a ustedes decirles que aguanten la pausa porque ahora regresamos con la agenda cultural. Bueno, y ya está una pausa corta, como decíamos, para regresar con la agenda cultural y saludar a Raquel. ¿Cómo estás? Hola Alex, hola a todos. Bueno, vamos hoy a empezar la agenda con literatura, o al menos con la un recomendación literaria de los viernes, pero en primer lugar. Bueno, lo dejamos siempre para lo último como el postre, pero en este caso es un acontecimiento literario que merece el primer puesto en la agenda cultural de hoy. Como nos asomamos a un acantilado, no lo dejamos para el final, por si acaso, para continuar y no avanzar. Como bien dices, Acantilado es la editorial que nos presenta Los hermanos Ashkenazi de Israel Yehoshua Singer. Es un libro maravilloso y es una reedición porque se trata de una nueva traducción de Roda Enelde y Jacob Abekassis, nuestros queridos traductores del yiddish al castellano. De este trabajo ya nos hablaron una de las últimas veces que visitaron Radio Sefarat, porque ellos son responsables de la primera traducción de este libro al castellano, pero desde el texto en inglés. Y en este caso la traducción llega desde el original en yiddish. Así que es una buenísima noticia. Puntualización, sí. Sí, para volver a leer, si no lo han hecho, esta maravillosa novela del hermano de Isaac Bashevis Singer, del que siempre dijo el propio premio Nobel que era aún mejor escritor que él. Bueno, y si lo han hecho, poder compararlo, ¿no? al leer esta nueva edición. Yo tengo la primera edición, que tiene mucho que ver con que yo esté en Radio Sefarat. Ya lo contaré cuando tengamos la suerte de entrevistar a Roda Enelde y Jacob Abekassis. Y bueno, ya saben que los hermanos Ashkenazi nos habla de la historia de los gemelos Simha y Yankev, nacidos en Lodz, que son tan opuestos como Caín y Abel. Simha es menudo, inteligente y calculador, está dispuesto a alcanzar la prosperidad a cualquier precio. Yankev es apuesto y encantador, aunque no tan astuto, pero es compasivo y tolerante. La llegada de la industrialización, el capitalismo y la lucha de clases a la ciudad terminará enfrentándolos y las fuerzas del amor y la historia los separarán irremisiblemente. Con esta magistral novela, comparable a las de Solá y Tolstoy, Singer alcanzó la madurez narrativa al entretejer el destino de sus personajes y las vicisitudes de la historia en una vívida recreación del convulso siglo transcurrido desde el advenimiento de la Revolución Industrial hasta la Gran Guerra y la Revolución Rusa. Sí, nos presentaron la familia Karnowski la última vez que nos visitaron. Estamos deseando volver a recibir a Roda Enelde y Jacob Abekassis para que nos hablen de este maravilloso Los hermanos Ashkenazi, que les súper recomendamos. Bueno, pues invitados están ellos a volver por Radio Sefarad, invitados están ustedes a leer esta nueva edición. Y continuamos en la agenda cultural, en este caso hablando de Jewish Life, un viaje a la cultura judía a través de la música que nos llega de la mano de Mazik Duo, que ofrece un concierto este próximo domingo en Cas Serré, en Ibiza, a las 8 de la tarde. El domingo 30 de abril, el auditorio del Centro Sociocultural de Cáceres acogerá el concierto Jewish Life a cargo de, como les decimos, Mazik Duo. Lo titulan
Jewish Life, Retratos del Pasado, y es un espectáculo musical que intenta demostrar la relación entre música, historia y cultura, situándonos en un punto del tiempo y en el espacio cultural de una comunidad. A través de la música, Mazik Duo trata de emprender un viaje en el tiempo para enseñarnos, a través de la música, las diferentes situaciones que la comunidad judía ha sufrido, ha experimentado a lo largo de su historia. Es un repertorio de música judía culta y popular que incluye temas como la sonata para clarinete y piano opus 28 de Weinberg, la Klezmer Fantasy de Marcel Saurel o From Jewish Life de Ernest Bloch. También sonatina for klezmer, clarinete and piano de Paul Sonfield. Mazik Duo es un dúo formado por Tolo Genestar al clarinete y Marc Sumsi al piano. Están graduados ambos en el Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona y bueno, estamos deseando que nos lleguen noticias de este Jewish Life, un viaje a la cultura judía a través de la música que tiene buenísima pinta. El concierto empieza a las 20 horas y el precio de las entradas es de tan solo 15 euros en taquilla y 8 euros anticipada. Bueno, pues una compra anticipada si están en Ibiza. Y si no, una buena oportunidad para viajar doble, ¿no? Para ver este dúo y para visitar la isla. Bueno, hay muchos madrileños, perdóname que sea tan centralista, pero es que este fin de semana celebramos, aparte del 1 de mayo, el 2 de mayo, que es el Día de la Comunidad de Madrid, y seguro que muchos de nuestros oyentes viajan a Ibiza. Seguro que lo hacen. O sea que si están allí, aprovechen para disfrutar de este concierto. Pues nada, antes de salir ya saben que pueden comprar la entrada anticipada para este domingo. Bueno, Raquel, que nos marchamos casi. Sí. ¿Qué tienes para cerrar la agenda? Una obra teatral muy interesante que regresa a Donosti 6 meses después de que naciera en la capital, en esta capital vasca, en San Sebastián. Último tren a Treblinka vuelve a pasar por Donostia. La impresionante función que arrancó en octubre en el Centro Cultural de Larracho regresa al mismo escenario donde fue montada después de 6 meses de periplo triunfal por distintas ciudades españolas. Más de 70 funciones y un abanico de críticas favorables tras su estreno en Madrid avalan una historia tan humana como triste y plenamente vigente, según recuerda Ana Pimienta, que es la responsable de la compañía Vaivén y productora del espectáculo. Este fin de semana y también el próximo, este espacio cultural de Larracho, en Donosti, en San Sebastián, volverá a convertirse en el orfanato del gueto de Varsovia durante los años del nazismo, y el público tendrá la oportunidad de vivir desde dentro la realidad del orfanato, sentados en las mesas o en las literas y mezclados con los propios actores que representan aquel experimento pedagógico desarrollado por el doctor Janusz Korczak pese a las amenazas de los nazis. Está ambientada en agosto de 1942 y la obra, con texto de Pacho Tellería, se sitúa en ese orfanato de Varsovia donde viven 200 niños organizados en una especie de república infantil con sus propias normas, regida por el doctor y pedagogo Korczak con el apoyo de Estefanía Milsenska. El público vive la intensidad de esa convivencia y luego la terrible aparición, la aparición de los nazis. La capacidad escénica está reducida a unos 200 espectadores por función, precisamente por esa interacción entre el público y ese montaje también que limita los responsables de la obra. Todavía cuando abandonen Donostia, pues se aguardan muchas funciones más al último tren a Treblinka, al menos 30 en lo que queda de año y unas cuantas ya comprometidas para 2018, incluido el Festival Don Quijote de París. Así que esperamos poder hablar de esta obra próximamente aquí en Radio Sefarad. Siempre digo lo mismo, pero... Sí, pero seguro, mira, hablamos ya de ella en octubre, ahora volvemos con su regreso a Donosti. Sí, a ver si podemos entrevistar a alguno de sus responsables. Muy bien, pues con ese gancho que lanzamos desde aquí a los responsables de Último Tren a Treblinka, nos despedimos hasta las noticias de los lunes. Hasta el lunes y desearles un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.